Y hoy el tema que vamos a hablar, hermanos, se llama Alégrate, alégrate, hija de Sión. ¿Qué se festeja hoy, hermano? ¿Qué el mundo festeja hoy? ¿Y cómo le llama el mundo? ¿Cómo le llama tradicionalmente la gente? Domingo de Ramos, Domingo de Ramos o Domingo de Palmas también, ¿no? Y vimos en nuestra lectura inicial en Zacarías capítulo 9, versículo del 9 al 17, esa porción profética que vamos a ir viendo con el transcurso de la enseñanza en esta tarde. Esa porción de la escritura la dimos al principio, como acostumbramos a hacerlo, para después de ahí desarrollar el tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y hoy, domingo 29 de marzo, hermanos, como cristianos recordamos el cumplimiento de esa profecía, de la profecía que viene en el libro de Zacarías. ¿En qué capítulo? Versículo del 9 al 17. Es una profecía cumplida, hermanos. Es una profecía que la vamos a ver en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y como contexto bíblico, a lo que vamos a escuchar hoy, hermanos, este libro o esta porción de la escritura fue escrito cuando el pueblo de Dios estaba en cautiverio babilónico. Y hemos repetido muchas veces que estar en cautiverio babilónico o estar en cautiverio no es fácil. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Habacuc? Que Habacuc me decía el Señor, pero ¿cómo es posible que te vas a llevar a tu pueblo con esos caldeos que son tremendos? Señor, los van a hacer garras. Y Habacuc oraba diciéndole, Señor, en lo que tú tomaste decisión, en lo que tú ya decidiste, acuérdate de tu misericordia. Aquí en esta parte de la Biblia, Zacarías está hablando una visión profética o está hablando palabra de profecía. El pueblo estaba en cautiverio, no le estaba pasando nada bien el pueblo. Y Dios a través de Zacarías busca alentar a los judíos, busca alentar a los judíos, porque estaban reconstruyendo el templo y esto contrasta, hermano, muchas veces con lo que dice el mundo o la historia del mundo. Hay un hombre en la historia del mundo, en la historia universal, que se llamaba Alejandro Magno. ¿Han escuchado hablar de él, de Alejandro Magno? ¿Sí? ¿Qué saben de Alejandro Magno? Alejandro Magno era un hombre que era un militar poderoso, que era un conquistador, que él entraba a las tierras y conquistaba tierras, mataba gente, era un guerrero empedernido prácticamente. Y contraste un poco la historia o mucho, la historia de Alejandro Magno con la historia de nuestro Mesías. Iniciamos con este pasaje, capítulo 9 de Zacarías. Padre, delante de ti estamos en esta tarde, Dios, y nuevamente te pido que nos ayudes, Señor. Vengo con mucha reverencia delante de ti, Señor. Vengo con mucha reverencia, Señor. Rogándote, Padre Dios, que a cada uno de nosotros nos hables a través de tu palabra, Dios. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Y que realmente hoy, Señor, sea un parteaguas en lo que vivimos tradicionalmente durante muchos años, con lo que tú nos quieres hablar, Señor, a través de tu escritura, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Inicia el versículo 9 de Zacarías, capítulo 9, diciendo, alégrate, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo empieza la escritura?
La escritura empieza o inicia este mensaje con una ordenanza. ¿Con qué ordenanza? Porque es una ordenanza lo que dice aquí. Es una ordenanza. Le está diciendo, alégrate, ¿cuánto? Alégrate mucho, hija de Sión. Yo creo que si apagas eso o pones el logotipo, estaría mejor, cariño, por favor, para que no se distraigan los hermanos. Dice la palabra del Señor, alégrate mucho, hija de Sión. Alégrate mucho. ¿Se acuerdan el contexto en que estaban viviendo? ¿Qué es lo que habían pasado? ¿Qué es lo que habían sufrido? Y dice aquí la palabra del Señor tres cosas importantes que queremos ver. Dice, he aquí tu rey. Número uno habla, he aquí tu rey. ¿De qué dice eso? ¿Qué te dice eso? He aquí tu rey. Luego habla sobre vendrá a ti justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Este versículo habla de un rey de paz. En la forma en que lo está mencionando, está tratando de un rey de paz. ¿Qué es un rey de paz? ¿Te imaginas un rey de paz? ¿Cómo será un rey de paz en medio de un mundo lleno de guerras? Como que no hay sentido o como que no cabe un rey de paz. Porque si se fijan, todos están esperando a ver quién los golpea. Y te puedes imaginar un rey de paz. Dicen que en la Ciudad de México la mitad de las personas salen a ver a quién molestan y la otra mitad a no dejarse molestar. ¿Se pueden imaginar un rey de paz en medio de un mundo fuera de paz? Un mundo sin paz. Este versículo habla de ese rey y es algo distinto a todo lo que el mundo conoce. Su reino, el reino de Dios no se levanta ni con violencia, no se levanta ni con armas humanas, sino con mansedumbre. Se levanta con mansedumbre, se levanta con humildad. Es un poder transformador único de Dios. Y esto que dice en este versículo, hermanos, es un llamado a la esperanza en nuestras vidas. Dios se dirige a aquellos que parecen estar cautivos. ¿Cuántos se han sentido alguna vez cautivos aquí? Yo me he sentido cautivo, yo he estado cautivo. Y no me refiero a estar en una prisión. Hay situaciones en la vida de cada uno de nosotros que nos mantienen cautivos, que queremos ser libres de ese pecado, que queremos ser libres de esa situación que hay en nuestro corazón y no podemos salir. Lo peor de todo, hermanos, es que muchos nos acostumbramos a vivir cautivos y llega el momento en que se te vuelve costumbre. Se te vuelve costumbre. Piensas que no, porque no sucede nada, tu vida está bien delante de Dios. Dice este versículo, tu rey vendrá. Y habla sobre esperanza. Una esperanza que necesitamos nosotros. Yo necesito esa esperanza. Yo necesito tener esa liberación cerca de mi vida. Y ese rey viene con un propósito, como lo dice este versículo. Con un propósito viene ese rey del cual se profetizó. El propósito de ese rey es traer justicia y traer salvación. Ese rey no vino para ser servido. Porque los reyes, la mayoría de los reyes, son, ellos están para ser servidos, no para servir, sí o no. Y este rey viene con otra actitud, otra mentalidad. Este rey que habla la palabra de Dios viene a servir. Dejó su trono de gloria, como lo dice la escritura. Dejó su rey, su trono de gloria, y vino a dar su vida por nosotros. Lo que el mundo considera débil, hermanos, Dios lo usa para manifestar su gloria. Porque no porque el Señor haya entrado en un pollino, hermanos. La gente sí lo veía como un rey de paz, un rey débil tal vez. Y lo vamos a ir viendo. Al principio de este versículo vemos esa ordenanza que dice, alégrate mucho, hija de Sión. Alégrate mucho. Yo no sé qué tan alegre estés tú, hermano.
Yo no sé qué tan alegre, pero yo cuando estaba estudiando esta palabra, cuando estaba leyendo esto, estaba haciendo mis apuntes, lo leía y volví a leer hasta que realmente me alegré. Y me alegré mucho, porque ahora entiendo esa famosa entrada a Jerusalén, porque fue el momento en que el Señor iba a cumplir el propósito por lo cual Él había venido, ya que vino Él a darnos vida, a morir. Ciertamente vino a predicar, ciertamente vino a sanar enfermos, ciertamente hizo muchos milagros, pero se tenía que cumplir el propósito por el cual el rey había venido. Y aquí es el principio, esta parte de la escritura que vamos a leer más adelante en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el principio del final del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Hay más de 80 capítulos en esos 4 evangelios que se dedican a hablar sobre el momento en que Jesús entró a Jerusalén hasta su muerte. Más de 80 capítulos. Vean la importancia que tiene la muerte de Jesucristo. Vean la importancia que tiene que entendamos cuál fue el propósito por el cual el Señor vino a este mundo. Entendamos cuál es, porque siempre buscamos lo propio, lo que a mí me satisface, lo que yo quiero de Jesús. En su contexto histórico, hermanos, Israel venía de exilio, venía de desánimo. Y humanamente, hermanos, humanamente no había ninguna razón para que ese pueblo se alegrara, como lo dice Zacarías, porque le está diciendo, alégrate mucho, hija de Sión. Y así como, ¿por qué quieres que me alegre? No le he pasado bien este último tiempo y quieres que esté feliz. He tenido problemas, he pasado por tribulaciones, he tenido muchas angustias, he tenido muchas decepciones y quieres que sea feliz. Sin embargo, el Señor le está diciendo, nos dice a través de Zacarías, alégrate, hija de Sión, alégrate, hija de Sión. Es un contexto, hermanos, precioso, porque humanamente no había razones para ser feliz. No había razones para estar alegres. Sin embargo, el Señor nos da una orden y nos dice, alégrate, alégrate. ¿Por qué? Porque su gozo no debe depender a las circunstancias, no debe depender de las circunstancias, sino de algo, del carácter fiel de Dios. El carácter fiel de Dios, Él no cambia. Él no cambia en lo absoluto. Y en estos versículos el Señor nos recuerda a nosotros como su pueblo y le recuerda a ese pueblo, hermanos, que no los ha olvidado en lo absoluto, que su pacto permanece firme, que Él mismo traerá restauración al pueblo. Y ese mismo Señor está hablándonos hoy, hermanos. Dios quiere traer restauración a su pueblo. Él quiere traer restauración a tu vida, pero para que tú aceptes esa restauración, querido hermano, tienes que aceptar que estás mal delante de Dios. Mientras que tú no aceptes que estás caminando mal delante de Dios, el Señor no va a poder hacer realmente gran cosa en tu vida. La misma palabra nos lo enseña y nos lo dice por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos han pecado esta semana? Todos. Una cosa es que pequemos y otra cosa es que practiquemos el pecado. ¿Están de acuerdo? Son cosas distintas. Yo necesito ser restaurado por el Señor. Yo necesito que el Señor meta su mano en mi vida. Yo necesito que el Señor cambie mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de conducirme. Tenemos que entender que proseguimos hacia el blanco de nuestra soberana vocación que es Cristo Jesús. No estamos aquí nada más para escuchar un sermón más, hermanos. Estamos aquí para recibir de parte de Dios y que nuestro corazón se abra para que podamos saber, Señor, sí, cierto, estoy mal en mi vida, estoy pecando, estoy caminando fuera de lo que tú me pides en tu palabra. Señor, yo necesito que tú restaures mi vida, Señor, y porque sé que vas a restaurar mi vida, me alegro, Señor. Porque viene el proceso, Padre, en donde tú vas a tener que obrar en mi corazón, vas a tener que obrar en mi pensamiento y Señor mío, yo sé que tú vas a meter tu mano para que tú seas glorificado, no para que el hombre lo vea, sino para que tú seas glorificado en mi vida. Pero tenemos que decirle, Señor, necesito tu ayuda, porque no puedo estar viviendo así. No puedo.
No puedo. Lo hemos dicho, hermanos, se los he comentado. Vivimos un cristianismo sin Cristo. ¿Cuánto lo hemos vivido así? Yo lo viví mucho tiempo. Un cristianismo sin Cristo, una religión, una monotonía, un el estar yendo a la iglesia a ver qué pasa, ya cumplí, ya me va a ir bien esta semana. Hermanos, no se trata de vivir un cristianismo sin Cristo. Se trata de que Cristo viva en nosotros y no lo saquemos de nuestra vida. No lo saquemos de nuestro ser. Aun cuando todo parecía perdido, hermano, a los ojos humanos, Dios estaba obrando, Dios estaba preparando salvación, Dios estaba levantando una esperanza, hermanos, y acercando el cumplimiento de su promesa en la persona del Rey venidero, que era Jesucristo. Así también hoy, querida iglesia, así también hoy, el Señor nos habla. Aunque el alma esté cansada, aunque tu alma esté cansada, hermano, aunque tu alma esté triste, sea por lo que sea que estés pasando, un panorama incierto, sigue la voz de Dios diciéndonos, alégrate, 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 porque hoy ha venido tu luz, hoy ha venido tu luz, no porque todo esté resuelto, hermano, sino porque Él sigue siendo fiel a nosotros, sus hijos, Él sigue siendo fiel a su palabra, porque Él está presente como todopoderoso, hermanos, para restaurar nuestra vida, porque cuando Dios ordena gozo, hermanos, es porque Él ya determinó restaurar, restaurar. Y es importante entender que ese gozo no es temporal, hermano, ni emocional, es un gozo espiritual. Es un gozo espiritual, una alegría espiritual, y ese gozo es fruto del Espíritu Santo que permanece firme en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Ese gozo espiritual no se apaga en la tristeza, sino solo sostiene Dios. Ese gozo, hermanos, su fidelidad produce paz en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermanos. Y el gozo al que se refiere a la Escritura está arraigado en la certeza de que Dios está cumpliendo su promesa. Está cumpliendo su promesa. El gozo emocional es pasajero. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido gozo emocional? Todos. Todos hemos tenido un gozo emocional que depende de las circunstancias, que sean favorables, que nos esté yendo bien, que tengamos un ascenso en el trabajo, que tengamos un carro nuevo, que tengamos una casa nueva, que tengamos un bebé nuevo. Lleva un gozo emocional, pero pasa el tiempo y se vuelve cotidiano. Pero el gozo espiritual, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso cuando el Señor dice, alégrate, alégrate, hija de Sión, ¿a quién le dices hijo? Le dices hijo o hija a alguien cercano a ti, a alguien que amas. Y el Señor está diciéndote, alégrate, hija de Sión. Estoy cercano a ti, gózate porque estoy cercano a ti. No te lo está diciendo así como mucha gente te dice en el supermercado, hijo, ¿tienes un billete de 100 pesos que me cambies por esto? Como que se sientas tú no raro, ¿no, Carla? Que te digan, hijo, ¿a qué es hija? Así es. No nos gusta, no nos gusta. Pero cuando el Señor te dice, alégrate, hija de Sión, te está diciendo, estoy cercano a ti, gózate, aún en medio del problema, en medio de la tribulación, en medio de lo que estés pasando, alégrate, oh moradora de Sión, regocíjate. Sino, hermanos, debemos de ver cómo esta profecía tan preciosa, en este sentido y en este contexto, se vino a cumplir en los 4 evangelios. La gente tradicionalmente festeja el Domingo de Ramos, festeja la entrada triunfal a Jerusalén, festejan cantando y con palmas y haciendo representaciones de este día. ¿Pero realmente sabes lo que significa este día? ¿Realmente sabes el contenido bíblico, histórico que haya aquí de esta porción de la Escritura? ¿Sabes que realmente
es la apologética de esto, porque todo el mundo festeja algo que no entiende, que no comprende y de tradición en tradición. Pero si me acompañas al capítulo 21 de Mateo, versículo del 1 al 11, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a, a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Este pasaje en el versículo 11, hermanos, nos muestra claramente la naturaleza de su reino. He aquí, tu rey viene a ti. No está diciendo, Cristo nos está diciendo, vea bien lo que nos está diciendo. Cristo viene al encuentro del pecador. ¿Me explico? Él estaba entrando y es un decir, Él viene al encuentro del pecador. Él viene al encuentro de aquel que está pasándolo mal. Él viene al encuentro de aquel que tiene problemas. Él viene al encuentro de aquel que se siente como vaca atropellada. ¿Quién decía así? Creo que la hermana Segovia. Una vez le escuché decir eso hace como 30 años. Ay, me siento como vaca atropellada. Digo, pues quién sabe cómo se sentirá, ¿no? La esposa de Mariano Ávila. Gracias. Mariano Ávila es un buen amigo, un pastor que no hemos visto como en 45 años, pero sigue siendo buen amigo. ¿Va? Y decía eso, como vaca atropellada. ¿Cómo se siente una vaca atropellada? ¿Se imaginan cómo se siente una vaca atropellada? ¿Alguien se ha sentido como vaca atropellada? Sí. Ok, ok. Bueno, yo me sentiría como toro atropellado, ¿verdad? Esos toros grandotes. No, pero hermanos, viene el Señor al encuentro del pecador y no lo rechaza. El Señor no lo ignora, sino se acerca el Señor con su gracia. Cuando leemos la expresión aquí en este versículo 11, que dice la escritura, manso y sentado sobre un asna, saben que revela algo precioso, revela algo profundamente hermoso, hermanos, que Jesús es rey, pero no es rey como los reyes del mundo. Él no vino con poder militar, hermanos, ni tampoco vino a imponerse humanamente. Él vino con un carácter lleno de humildad, lleno de compasión para nuestras almas, llena de ternura, lleno de mansedumbre. Y esto nos enseña algo, que su gobierno no se basa en la fuerza. No, el gobierno de Dios se basa en amor, en justicia y justicia perfecta. Y este texto de Mateo 21, versículo 5, podemos ver tres cosas. La primera, Cristo es justo y Él es santo. ¿Qué dice primera de Pedro, capítulo 2? Primera de Pedro, capítulo 2.
versículo 22. Dice la palabra del Señor, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hay pecado en él. Y no hay pecado en él, hermanos, y él es el único digno de gobernar nuestras vidas. Él es el único capaz, hermanos, de ser un sacrificio perfecto por nosotros, para nosotros, delante del Señor. Vemos otra cosa, el punto número 2 de este versículo. Cristo es Salvador. Cristo es Salvador. Nadie más. Y usted ya lo sabe. Vamos a buscar Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice la palabra de Dios que no solamente Él vino a reinar, hermano, Él vino a rescatar. Y su entrada en Jerusalén, Lucas 19:10, su entrada a Jerusalén apunta, hermanos, directamente hacia la cruz, donde Él va a dar su vida por los pecadores. Y dice Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Número 3, Filipenses 2, versículo del 6 al 8. Veamos la humildad de Cristo. Porque aunque es Dios, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Porque aunque es Dios, hermanos, aunque es Dios, se humilló voluntariamente. Y esa humildad, hermanos, no es debilidad, sino es el camino que el Señor eligió para cumplir su voluntad. Dice Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El hecho de que Jesús entrara a Jerusalén cabalgando de un asno o sobre un asno, y ver que Jesús no avanza en ese pollino con una espada, sino que Él va avanzando con gracia. Sabemos que Él no vino a conquistar territorios. Sabemos que Él no vino a conquistar reinos. Él vino con un propósito, transformar corazones, salvar vidas. Jesucristo no impone, Jesucristo no obliga, Jesucristo se revela a nuestras vidas y transforma vidas para su gloria. Hoy, ¿cómo estamos recibiendo al Rey? ¿Cómo estás recibiendo a Dios en tu vida? Porque Él sigue viniendo hoy a través de su palabra, Él sigue llamando a cada corazón al arrepentimiento. Cristo vino a traer paz, pero una paz no superficial, sino una paz para con Dios. ¿Cómo lo recibes? Porque no nada más es que vengas el domingo y escuches la palabra que Dios tiene para ti el domingo, sino que tú estés escudriñando constantemente en tu casa la palabra de Dios y dejes que Él entre a tu vida, a tu corazón. Decía alguien en esta semana, me decía alguien, es que no hay alimento. Me decía esa persona, es que no hay alimento va a cierto lugar, a cierta congregación, es que no hay alimento, mi hermano. Y yo le decía, hermana, ¿cómo que no hay alimento? Dice, sí, es que llego el domingo y no veo nada, puro show, espectáculo. Hermana, ¿y no lees la Biblia entre semana? ¿Cada cuándo comes? Gracias a Dios yo como todos los días. Aunque sea un sándwich de jamón con frijoles, pero me lo como.
Hay días que hay sándwich, hay días que hay hot dogs, y hay días que hay salchichas gordas, ¿no? Pero ¿cómo? Hay días que hay bistec, hay pescado, pero ¿cómo? ¿Cuántas veces al día? No les importa a ustedes eso, pues son muchas. Y la hermana, digo, ¿usted cada cuándo come la Biblia? Ay, hermano, no me preguntes. Pues por eso dice que no hay alimento, hermana. ¿Se quiere nutrir en un día lo que no se nutre en toda la semana? Pues está mal, ¿sí o no? Se come diario. Hemos aprendido que el maná en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios lo recogía ¿cuántos días a la semana? 6 días a la semana. Y no podían guardar para el día siguiente. Y luego eso me lleva a otra porción de la escritura que dice que cada mañana se renuevan sus misericordias. ¿Usted ya la recibió esta mañana? ¿Ya oró y le dijo, Señor, recibo tu misericordia para mi vida? Si no lo ha hecho, cierre sus ojos. Y vamos a, antes de que cierre sus ojos, va a poner sus manos así, por fe, por fe, por fe póngalas. Y dígale conmigo, Señor, recibo esta mañana esa misericordia que tienes para mi vida, porque la necesito, Señor. La necesito, Señor. Gracias, Jesús. Entonces, hermanos, hay un error muy recurrente. Hay un error muy recurrente porque pensamos que Jesús va a entrar como un guerrero fuerte ahí en la entrada de Jerusalén y la gente que empezaba ahí a aventar los ramos, las palmas, la ropa. Ellos pensaban que iba a ser un rey como Alejandro Magno, que iba a traer espada, iba a quitar la opresión que traía sobre el pueblo romano a los judíos. Hermano, y no. No, hermano, no, hay un error muy recurrente que pensamos que Dios viene, que Jesús vino a satisfacer nuestra necesidad. Y cuando decimos eso, pensamos en la necesidad de casa, de carro, economía, de financiera, de salud. Pero Él vino, hermano, a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor. A eso vino. Eso vino. Hermanos, y a veces con nuestro comportamiento tan vano delante de Dios, tan vano, con nuestras malas actitudes. ¿Quién ha tenido malas actitudes? Yo he tenido malas actitudes. ¿Cuántos han tenido malas actitudes contra Dios? Yo también he tenido muchas malas actitudes contra Dios. Hay un país que está en el Himalaya, está por Asia, se llama Bután. ¿Han escuchado ese nombre de ese país? Bután es un país que está entre India y China, más o menos. Ese país es el que menos militares o ejército tiene. Es el más débil de todo el mundo. Bután es el ejército, tiene el ejército más débil de todo el mundo. ¿Qué pasaría si Bután le declara la guerra al país más potente de armamento y de ejército? ¿Saben cuál es el país? Es Estados Unidos. ¿Qué pasaría si Bután le declarara la guerra a Estados Unidos? Digan un comentario. No te escuché, Víctor. No, pero Bután que le declara la guerra a Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué dirías? Lo desaparece, o sea, es como ponerte como dice por ahí, con Sansón con las patadas, o como dicen, lo deshace. Y a veces con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, nos vemos como Bután, declarando la guerra a Dios con nuestra rebeldía. Así nos vemos. ¿Saben que Estados Unidos puede desaparecer Bután así? Por la capacidad que tiene, el tamaño del pueblo y demás.
¿Se imaginan ustedes al presidente de Estados Unidos yendo con el presidente de Bután y decirle, presidente de Bután, pues no queremos estar en guerra contigo, queremos la paz, queremos buscar la paz contigo? ¿Se lo imaginan? ¿Te imaginas al Santo de Israel viniendo a este mundo a decirnos, voy a dar mi vida para que haya paz entre tú y Dios, porque tu pecado es abominación delante del Padre? Eso es amor, eso es misericordia, porque el Señor nos pudo haber destruido así a todos, pudo haber destruido el universo así. Sin embargo, el Señor ha mostrado misericordia a nosotros y vemos cómo entra ese rey, ese Jesucristo, en esa entrada triunfante a Jerusalén, ¿sí? Y lo vemos y la gente empieza a alabar al Señor, la gente empieza a honrar al Señor, empieza a gritar aleluya y empieza a gritar gloria a Dios y empieza a gritar Hosana al Hijo de David, y la gente empieza a aventar ¿cómo se llama? Sus palmas, empieza a aventar su ropa para que pase por ahí y se quitan la ropa y se la ponen al pollino para que se suba encima del pollino. Y la gente, Señor, tú eres el rey. Necesitamos salvación tuya porque no encontramos salvación porque hemos sido oprimidos durante mucho tiempo por los romanos y ya estamos fastidiados de esa opresión y sabemos que tú nos puedes sacar de este lugar. Hosana al Hijo de David, Hosana, sálvanos, sálvanos, sálvanos. 4 días después, la misma gente que gritaba, sálvanos, la misma gente que gritaba, aleluya, gloria a Dios, está diciendo, mátenlo, mátenlo. Suelten a Barrabás, preferimos a Barrabás que a ese hombre. ¿Por qué? Porque él no cumplió mis expectativas. ¿Por qué él no me dio un trabajo nuevo? ¿Por qué? Porque le llevó a mi mamá. ¿Por qué? Porque pasó esto, porque pasó el otro. Y la gente dice cosas de Dios y ya no lo quiero, ese Dios no lo quiero. No me presentes a ese Dios. Yo quiero un Dios que me consienta. Yo quiero un Dios que me pueda decir que si estoy necesitado, que si estoy angustiado, Él me va a dar dinero y voy a tener una buena vida, voy a tener una buena economía, voy a tener un buen trabajo, voy a estar lleno de salud, voy a estar lleno de bienestar, voy a tener un matrimonio feliz, voy a tener hijos que caminen en el Señor. Yo quiero ese Dios, pero ese Dios que me estás mostrando no lo quiero. Crucifíquenlo. ¿Cuánta gente en millones de lugares donde se reúnen a alabar al Señor? Estamos los domingos cantando y levantando las manos y adorando al Señor, supuestamente, y al día siguiente, no me interesas. Tal vez no se lo dices de labios, pero tu actitud, tu comportamiento, le estás diciendo, no me interesas, Dios. Prefiero a Barrabás que a ti. ¿Lo entendiste, Dios? Prefiero seguir viviendo la vida así. Y llega el domingo y otra vez, alabaré, alabar, bla, bla, bla. Qué tremendo. ¿A quién adoramos? ¿A quién glorificas? ¿En dónde está tu corazón, iglesia? ¿Estás siendo tú como esos hombres que entraron? Digo, es que esos hombres cuando entró Jesús, que glorificaban a Jesús, que le decían, Osana, sálvame. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito seas Dios, tú eres el rey. Pero cuando el rey te dice no a algo, haces tu berrinche, te enojas. Ah, es que ese mandato, Señor, no me gusta, no es para mí. Todo lo que viene aquí es para nosotros y es para nuestro bien. Es para nuestro bien. No podemos desechar nada de lo que viene aquí en la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata de Jesucristo. No se trata de ti, hermano. Se trata de Él, de su amor, la salvación hacia nosotros. Tú nunca vas a escuchar aquí, ni jamás has escuchado, hermano, ¿sí? En todo
toda la historia de pacto de gracia que se habla aquí sobre que el Señor te va a dar un carro nuevo, que el Señor te va a dar una casa nueva, que el Señor te va a prosperar tus bolsillos, que el Señor te... ¿Lo has escuchado aquí? Porque no viene en la Biblia. Ese es un falso evangelio. Es el evangelio de la prosperidad. ¿Y sabes cuándo fue la primera vez que se predicó el evangelio de la prosperidad? Se lo predicó el diablo, Satanás, a Jesús. El mismo diablo se lo predicó a Jesús cuando el diablo le dice a Jesús, te daré todo esto si tú postrado me adorares. Y el diablo predicándole a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo rechazó. Solamente al Señor tu Dios adorarás y a él servirás. Vete de aquí, Satanás. Pero la gente no lo ve. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Cuál es tu intención de buscar al Señor? Genuinamente, ¿cuál es tu intención de estar aquí en esta tarde, hermano? Genuinamente, ¿de venir a cumplir con un domingo más? ¿Por qué está siendo entonces como, o estamos siendo como los que fueron a la entrada triunfal de Jerusalén? Alabaré, así, Señor. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo realmente está tu vida el resto de la semana, hermano? ¿Cómo está tu vida saliendo de aquí? Saliendo de aquí, no te digo más allá, saliendo de esa puerta. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu pensamiento? Ya comí, ya bebí, ahora sí voy a hacer lo que se me pegue la gana, a ver qué pasa el próximo domingo. Hermano, no, no podemos vivir así, amada iglesia. No podemos vivir un falso cristianismo porque estamos siendo como estos hombres que alababan al Señor y luego se olvidaban. Por eso dice la profecía, alégrate, hija de Sión. ¿Se acuerdan del contexto? ¿Cómo estaban ellos? Habían estado en esclavitud, habían estado mal, y aún así el Señor les dice, hija de Sión, acuérdate, aunque estés pasando por problemas, aunque estés pasando por tribulaciones, desesperación, estés pasando por soledad, por enfermedad, por lo que sea, alégrate, porque yo soy tu salvación. Yo soy tu salvación, dice el Señor. Alégrate, iglesia, alégrate, gózate en el Dios de tu salvación. ¿Estás pasando por problemas? Gloria a Dios. ¿Estás pasando por tribulaciones? Gloria a Dios. ¿Estás pasando por enfermedad? Gloria a Dios. Porque en medio de eso el Señor se manifiesta en nuestras vidas y nos va perfeccionando para su gloria, no para que tú estés bien aquí en la tierra. El Evangelio no se trata de ti, se trata de Él, de nuestras vidas. Lo demás, ¿sabes cómo se llama? Añadidura. Si Dios te quiere dar sanidad, gloria a Dios. Si el Señor te quiere dar un buen trabajo, gloria a Dios. Si el Señor te quiere dar, gloria a Dios, pero no lo busques por lo que te pueda dar, búscalo porque Él es Dios, búscalo por amor, búscalo por pasión, Señor. Señor mío, tú dejaste tu trono, como lo acabamos de ver ahorita en Filipenses. Señor, te hiciste, te anonadaste por amor. ¿Cómo no de alabarte, Señor? ¿Cómo no de honrar tu nombre? ¿Cómo no he de beberte de tu palabra, Señor mío? ¿Cómo no me enamoré de tu palabra, de lo que dice? Como dice el Salmo 19, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Señor mío, pero si yo no conozco tu ley, si yo no conozco tu ley, ¿cómo se va a convertir mi alma? ¿Porque vienes un domingo al mes? ¿O porque vienes 56 domingos al año? ¿O 54? Si no conocemos la ley de Dios, ¿cómo se va a convertir tu alma? Pregúntatelo. Al día de hoy, ¿en qué se ha convertido tu alma? ¿En dónde está tu alma? ¿En dónde están tus ojos? ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde inviertes tu tiempo? Hay tiempo de trabajar, sí. Hay tiempo para estar con la familia. En todo hay tiempo y en todo hay tiempo para glorificar a Dios. En todo lo que uno hace. Pero a veces hacemos a Dios a un lado. Yo creo que basta de dejar a Dios a un lado. Fue tanto su amor y su misericordia
para con nosotros. Hoy, hermanos, estamos celebrando la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Qué representa la entrada triunfal? ¿Qué representa? ¿Sabes? Representa necesidad de redención, representa necesidad de salvación y de vida eterna. Yo necesito eso en mi vida. Yo necesito salvación de parte de Dios. Yo necesito redención. ¿Sí? Y esto nos lleva al punto central del Evangelio, hermanos. No solamente lo que Jesús nos enseñó o los milagros que Él nos enseñó o lo que vino a hacer, sino nos muestra algo precioso, su obra redentora, su obra redentora. Dice Juan capítulo 12, versículo del 12 al 15. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y así como este Rey de Reyes hace su entrada triunfal a Jerusalén, y la gente gritaba Hosana, ¿sí? Hermanos, hoy pues nosotros podemos decirle al Señor realmente: Hosana, sálvanos. ¿Qué podemos decirle, Señor? Sálvanos, sálvame, sálvame de mí mismo. ¿Me explico? Sálvame de mí mismo, sálvame de mis propios pensamientos, sálvame de mi concupiscencia. Mi papi me decía: cuida a tu esposa, hijo, cuida a tu esposa, hijo. Yo le decía: sí, papi. No, ¿sí entiendes lo que te digo? Digo: pues que cuida a mi esposa. Se cuida a tu esposa, pero de ti. Cuida a tu esposa, pero de ti, de tu carácter, de tus actitudes, de cómo eres. Cuidémonos de nosotros mismos, hermanos, porque dentro de nosotros hay un hombre interior que, si no estamos alimentados con la palabra de Dios, gobierna sobre el hombre espiritual. Y ese hombre natural acaba en un ratito con cualquier cosa, con cualquier cosa. Yo no soy fan de esto y no sé por qué lo voy a decir, pero quiero poner un ejemplo. Y no se rían, por favor. ¿Han escuchado ustedes hablar de la casa del boiler? Levanten la mano el que ha escuchado hablar de la casa del boiler. Sinceramente, eh, ya los agarré. Bueno, no. Es una casa que construyeron aquí en Ramos Arizpe, muy grande, muy grande. Invirtieron mucho dinero, ¿sí? No sé cuánto tiempo tardaron en construir esa casa, pero cuando llegó la persona que iba a arreglar ahí, metió retroexcavadoras y demás. ¿Saben cuánto tiempo se tumbó la casa? En un día, en un día, en un día en un día se puede acabar todo. Una relación se va construyendo con el tiempo, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y con una mala actitud se puede tronar todo, todo. Mi papá me lo decía. Por eso les digo: cuidémonos de nosotros mismos también. Cuidémonos de nosotros mismos.
Cuidémonos de nuestro yo. El yo debe de estar muerto. Pero la única forma en que puede morir nuestro yo es a través de esta espada. A través de esta espada, amados hermanos. Y esta espada tiene que penetrarnos hasta lo más profundo de nuestras coyunturas, hasta los tuétanos. ¿Es difícil? Uf. Pero si el Señor lo dice, en Cristo todo se puede. En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablar palabra, vivir palabra, desayuna y coma, desayuna, come y cena palabra. Hermano, aquí está nuestra fortaleza. Les conté la historia del león que estaba en el zoológico, dos leones, ¿se acuerdan? Dos leones rugientes peleándose entre ellos, esos dos leones. Y llegó el cirquero y los separó. Y dijo, tú estás en la jaula y tú en esta otra jaula. Y a un león lo mandó hasta atrás del circo. Y el cirquero iba y le daba de comer todos los días al que estaba ahí cerca con los demás animales. Y creció ese león, muy bonito, fuerte. Y el otro se murió. ¿Por qué no le llevaba de comer? ¿A qué león le estás dando tú de comer, hermano? ¿A qué león, a qué hombre le estás dando de comer? ¿Al hombre espiritual o al hombre natural? Hermano, es que tengo muchas cosas que hacer. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Se los he comentado. Ahí conozco yo personas que dicen, ojalá el día tuviera 36 horas. Y yo digo, ay, con 24 yo ya estoy bien. ¿Todavía quieres más? Pero así hay gente que no para, no para, no para, no para. Se da tiempo para todo, hermano. Y nosotros, ¿por qué no nos vamos a dar tiempo para nosotros, para algo? Es disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie. Preferimos ver las novelas, preferimos ver Netflix, preferimos estar scrolleando el celular que ponernos a leer la Biblia. Hermanos, quiero terminar con esto. Alégrate mucho, hija de Sión, dice el versículo 9 de Zacarías 9, y da voces de júbilo, porque tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asna. Nuestro Señor vino a traer paz, salvación, paz entre Dios y el hombre. Yo no sé, hermano, cuál sea tu vida y cómo vas a salir hoy de aquí. Pero es algo pensando, hermano, que mi vida no sea como la de esos hombres que decían, un día sálvame Dios, que le decían, Señor, gloria a Dios, y estoy feliz y estoy contento y te alabo, y al otro día, crucifícale. Porque a veces con nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, crucificamos a Jesús, hermano. Es una semana que mucha gente celebra algo, entre comillas, que no conoce. Es una semana para mí, no estoy diciendo que para todos, para mí, porque es una semana solemne. Es una semana que me hace pensar, igual que el resto del año, pero esta semana más, lo que pasó hace 2000 años, porque fue verdad. El mundo lo sabe, por eso el mundo lo ha dividido antes de Cristo y después de Cristo. No es una utopía esto, no es una utopía, es una verdad que Cristo vino y vino a salvar lo que se había perdido. Y yo era el peor de los perdidos. Yo era el peor. Yo era el peor. Yo era el peor, hermanos. Y lo he llorado mucho. Y lo he llorado mucho. Mucho. Hace un par de días me fue a tomar un café con mi hermana. Estábamos platicando los dos y me quebró ahí el Señor. Porque le digo, es tan tremendo lo que Dios hizo en mi corazón. De dónde el Señor me sacó, de dónde el Señor me liberó y hasta dónde me ha traído. Que uno no es digno, hermano. Uno no es digno de pasar aquí al frente
hablar su palabra. Solo la misericordia de Dios. Solo el perdón de Dios. Mi papá no lo vio. Mi mamá sí lo vio. Me decía mi madre, qué contento estaría tu padre. ¿Y sabes qué? Estoy más contento de que Dios esté contento conmigo. Pero tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que morir a nuestra carne para que Él sea glorificado, no tú. Acuérdate, la vida aquí no se trata de ti, se trata de Él. Por eso la palabra del Señor nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba. Porque aquí perecerán. Nos vamos a morir. Hace una semana enterramos a mi mamá. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, menos su palabra. ¿Tú ya estás listo para cuando te presentes delante del Señor? ¿Cómo te vas a presentar? ¿Con manos limpias? ¿Con las, o con las manos vacías? ¿Cómo te vas a presentar delante del Señor? Padre, te ruego en tu misericordia, Señor, que nos ayudes, Señor. Porque si tú no nos ayudas, Señor, entonces ¿quién? Entonces ¿quién, Señor? Que no seamos como este pueblo, Señor, que te honró un día porque estaba buscando un beneficio tuyo y al día siguiente te despreció, Señor. Que no seamos así. Tu misma palabra nos ha dicho, Señor, que en Cristo tú ya nos diste todo. Que en Cristo estamos completos. Tu misma palabra, Señor, nos enseña, Dios, a que debemos depender de ti en todo, Señor. Y a veces buscamos, Señor mío, Padre, lo terrenal en lugar de que busquemos lo eterno. A veces se nos olvida que nosotros ya somos eternos. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, ya empezamos a vivir la eternidad contigo y a veces se nos olvida, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en verdad, en integridad. Ayúdanos, Señor mío, a continuar hacia adelante, Señor, en ti. Cambia lo que tengas que cambiar en nuestra vida, Señor. Cambia lo que tengas que cambiar en nuestros corazones, Señor. Pero que ninguno de los que estemos aquí nos extraviemos, Señor. Ninguno, Padre. Ninguno, Señor. Padre, aunque tengamos, Señor mío, que padecer, porque seguramente vamos a padecer, porque lo dice tu palabra, Señor. Y es algo que no queremos, es una cosa que a veces le huimos al padecimiento, Señor, pero es necesario, Señor mío. Es necesario. Y duele, Señor. Duele, Padre. Pero es mejor, Señor mío, eso a que nos extraviemos eternamente, que vayamos al lago de fuego y de azufre, Señor. Que cuando cerremos nuestros ojos en esta tierra, Padre, podamos saber y tengamos la seguridad que los vamos a abrir en tu presencia, Señor. Pon esa seguridad en nuestros corazones. Pon esa seguridad, Señor mío, en nuestras vidas, Padre. Y ayúdanos a esforzarnos, bendito Dios, a continuar hacia adelante, Padre Dios. Porque así lo dice tu palabra, esfuérzate y sé valiente. Queremos esforzarnos, queremos ser valientes, Señor mío, en tu palabra, en tu verdad, Señor. Porque entendemos, Señor, y sabemos que tú eres quien pelea la batalla por nosotros, Señor.
Tú eres quien has ganado la victoria en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Padre, vamos a salir de este lugar. Te ruego que vayas con cada uno de nosotros, Señor. Que tu cuidado, tu presencia nos acompañe durante el resto de la semana, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.